reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Because Claudius Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. stayed with them. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en casa. He entered into his Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a los judíos y griegos. came down from Macedonia. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Was Jesus. When they opposed Como ellos se oponían y respondían con insultos, him, said to them, "Your blood Pablo se sacudió la ropa y les dijo: clear of responsibility." vosotros sois responsables de lo que os ocurra. Yo no tengo culpa. So he left there, En adelante me voy con los gentiles. belonging to a man Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, un hombre temeroso de Dios, was next. que vivía al lado de la sinagoga. Crispus, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros corintios que escuchaban creían believed and were baptized. y se bautizaban. Verbum Domini. The Lord has revealed to El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. sing to the Lord a new song. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. The Lord has made known El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. all the ends of the earth have seen Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. I will not leave you. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo a vuestro lado, y se alegrará vuestro corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso, dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de me voy con el Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Jesus knew Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí,
Os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Today we have an optional Hoy tenemos un memorial opcional de San Damián de Molokai, saint to the lepers, el santo de los leprosos. Y estas lecturas son Easter weekday, del jueves normal de tiempo de Pascua, pero pienso que aplica muy bien a su vida. Hay algo que Jesús dice: ustedes llorarán mientras el mundo se regocija. Ustedes se lamentarán, pero su lamento se volverá alegría. A través de la cruz, el contexto inmediato dentro del que habla es su próxima crucifixión y muerte, y luego a los 3 días su resurrección. Pero para nosotros el día de hoy aplica a nuestras vidas también, que mediante la cruz hay resurrección, que después, a través del llanto y el lamento de esta vida, hay una resurrección después del cuerpo, hay vida eterna que nos espera. but also as Pero también, como vemos en la vida de San Damián, que una prefiguración de esta resurrección es la Eucaristía. San Damián habría de escribir que al servir a los leprosos en Molokai, es la Eucaristía la que habría de sostenerlo. Él dice: es al pie del altar que encontramos la fortaleza que encontramos en nuestro aislamiento. Él diría que la Eucaristía hizo su vida en Molokai soportable. Cada día él iniciaba su vida con oración, adoración del Santísimo Sacramento y la misa. San Damián era la definición misma de lo que significa ser misionero. Nació en Bélgica en 1840 y provino de una familia devota. Su hermano mayor era sacerdote, sus 2 hermanas se convirtieron en hermanas religiosas, monjas. Él le oraba a San Francisco Javier. Él quería ser misionero. Le oraba a diario para poder ser misionero, pidiendo ser misionero. Y él se incorporó a los padres del Sagrado Corazón de Jesús y María y fue enviado a Honolulu, pues su hermano estaba demasiado enfermo para ir, que también era sacerdote. Él fue y llegó en 1864 a Honolulu. Nació en 1840, así que tenía 24 años. Estaba ahí en Honolulu en el 64 y en 1873 fue a Molokai, donde había 600 leprosos en cuarentena ahí. with leprosy, and then 4 years later po- he would die from the disease. En 1885 fue diagnosticado con lepra y 2 años después murió de la enfermedad. Así que 16 años sirvió en la colonia leproso y en el 2009 fue canonizado por el Papa Benedicto XVI. Él diría: me hago a mí mismo leproso con los leprosos para ganar todo por Jesucristo. He came, Él, como mencioné, provenía de una familia de Bélgica, una familia de 7, se crió en una granja, tuvo que dejar la escuela, los estudios para trabajar en la granja, y de adolescente se incorporó a los padres del Sagrado Corazón de Jesús y María, y él habría de tomar todas esas habilidades que escribió, él habría de escribir en la granja acerca de cómo construir cosas, y él aplicó ese aprendizaje en la colonia donde trabajaba. Estaba muy mal mantenida, la describe como anarquía, no había ley, había alcoholismo rampante, todo tipo de inmoralidad. La gente poderosa de la colonia solía abusar de los más débiles, había abuso sexual, abuso físico de todo tipo. Él mismo tenía una personalidad muy fuerte, era un tipo duro, con mucho impulso, y sin embargo era conocido por su gran alegría y felicidad. Y siempre pedía que le mandaran sacerdotes, y le mandaban sacerdotes para que le ayuden en la colonia, pero no eran capaces de vivir con él o no eran capaces de llevarle el ritmo y se marchaban otra vez. A modern day historian would say that it was Un historiador de la época moderna diría que él podía ser una persona
tenía una personalidad fuerte a veces. Él lideraba a la gente para construir casas, escuelas y finalmente una iglesia, la iglesia de San Filomena. Una de sus primeras prácticas fue enterrar a los muertos. Cuando llegó ahí, los muertos simplemente los dejaban al aire libre para que los animales salvajes o los cerdos salvajes se los comieran. Y esto estableció dignidad para el pueblo, de que su vida tenía valor y significado. No eran simplemente puestos a un lado. Estableció el tono de que los enfermos también debían de recibir cuidado. Algo bastante hermoso, traer esperanza a un lugar con tan poca esperanza, donde el mundo los había abandonado. Él debió de escribir muchas cartas a casa y de hecho logró que muchas personas ayudaran a la misión económicamente y también tuvo tensión con el obispo local, quien quería que mandaran el dinero local a todas las misiones en Hawái. Y él decía, no, esto está dedicado a Molokai. Y usaban ese dinero para comprar madera y materiales, pintura, para utilizar para la construcción de diferentes proyectos. Él a menudo iba al cementerio a rezar el rosario. Tenía una gran devoción y, como ya mencioné, pasaba tiempo en adoración. Nuevamente, él dijo que al pie del altar es donde encontramos la fortaleza que necesitamos en nuestro aislamiento, que la Eucaristía es verdaderamente prefiguración de la resurrección, es prefiguración de esta presencia de Cristo. Hizo hacia su vida soportable y le daba la fortaleza necesaria para llevar a cabo esta maravillosa labor. Él mismo, como ya dije, pedía que le mandaran sacerdotes y en cierta ocasión tuvo que realizar confesión desde una playa. El sacerdote llegaba en bote y tenía demasiado miedo de entrar en la colonia y solía gritar su confesión al sacerdote en el bote. Hablaba en francés para que la gente no lo entendiera, pero se puede observar su fervor, su amor y su deseo de obtener la absolución él mismo. Así que él llegó a identificarse con los leprosos. En sus cartas a casa, él solía hablar de ellos, de los leprosos. Finalmente los llamaba hijos como padre, luego hermanos como misionero y al final de su vida nosotros los leprosos. Él se identificaba con la gente a quien servía. Él solía escribir que cada mañana, él decía, después de misa cada mañana visitó a los leprosos, la mitad de ellos son católicos, y después de ingresar a cada choza empezaba ofreciéndome escuchar sus confesiones. Aquellos que rechazaban la ayuda espiritual no estaban ahí para rechazar la ayuda temporal que se le ofrece a todos sin distinción. Él dice, casi en cada casa debo cambiar mis métodos. En ciertos momentos hablo palabras de dulzura y consuelo y en otra casa debo añadir cierta amargura porque hay un pecador que se niega a arrepentirse. E incluso en la tormenta a veces encontramos vehemencia. Era un buen párroco que conocía las necesidades del pueblo, lo necesario para llevarlos a Cristo. Él solía escribir muchas cartas a su familia, a sus hermanos. Él decía que es una gran felicidad cada vez que tengo la oportunidad de enviar noticias mías a mis padres de que en esta isla, en el medio del Gran Pacífico, tienen un hijo quien los ama y un sacerdote que reza por ustedes. Así que realizar una obra misionera no quiere decir que no amara a su familia, ni sus amigos, ni su país. Él escribía cartas a ellos y pidiéndole que oren por ellos. Pero creo que él es un testigo tan grande de lo que el Evangelio puede hacer para una cultura, puede transformar una cultura. Busca ayudar a los más pequeños, a los más débiles. En un mundo en que hay esta lucha por poderes entre los poderosos y los débiles, Él habría de traerles el cristianismo y servirlos y traerles la presencia de Jesucristo en el sacramento para renovar esta comunidad.
incredible sacrifice un sacrificio increíble de sí mismo. himself in his own journey that Y he en su propio struggle with loneliness peregrinaje él habría de luchar contra la soledad y el aislamiento. Él es un testigo de que esa lucha no es el final de la vida. Existe la esperanza de resurrección, la alegría de estar en la presencia de Cristo, en nuestra vida de oración, en nuestra vida sacramental, cuando nos sostiene. San Damián ruega por nosotros hoy para que tengamos ese fervor de acudir a los márgenes y ayudar a los más débiles y de depender en Jesucristo para recibir fortaleza para poder cumplir esta misión.